¿Les surgen dudas o comentarios en relación a eso? Sí, yo tengo un comentario. Estoy tratando de ver cómo plantearlo, pero a ver, yo creo que quizás todos coincidimos en que el análisis que hace Alejandra es 300 veces más complejo al menos voy a hablar por mí, para no insultar a nadie, pero es 300 veces más complejo el que hice yo, por ejemplo. Y cuando veo, evidentemente, el esquema que hace Alejandra, tiene mucho sentido. Y ella hace un análisis tremendamente minucioso respecto como a la intencionalidad de cada frase. O sea, un grupo de frases que yo la agrupé como simplemente verbalizaciones, y Alejandra logró sutilmente buscar intenciones pequeñas. Entonces, como que es con el tema con que rayo en general con esta temática, o sea, con la investigación fenomenológica, es de que la historia del investigador de quién ve determina finalmente qué es lo que es. O sea, yo me imagino que Alejandra esto forma parte de una investigación de ella mucho más grande, y probablemente este no sea la primera aproximación a la experiencia que ella tiene, me imagino, o es la primera. No, ¿no es cierto? No, es la primera entrevista que realizamos. Es la primera, ya, pero probablemente hay hecho otras investigaciones en microfenomenología, no lo sé. O eres súper dotada, que esa es otra posibilidad. Sí, no, pero igual también... es una técnica, pues chiquillo, o sea, estamos exacto, claro. Un arte, la verdad. Sí, es que a eso voy, y es un arte y determina mucho el background ¿cómo llamarlo? Por algo los esquimales ven no sé cuántos tipos de blanco. Bueno, es que es un poco lo que yo trataba de situar ayer en la introducción, como haciendo toda esa introducción del marco epistemológico, porque, o sea, acá hemos visto, todos llegamos a distintas estructuras que igual tienen mucho en común, o sea, tienen mucho en común, está organizado de distintas formas, con otros nombres, otras quizás relaciones, pero tienen algo en común y al mismo tiempo son diferentes. Entonces, ¿cómo identificar, en el fondo, partiendo de la base que no hay una estructura verdadera, ¿ya? ¿Cómo identificar que hay estructuras que nos permiten comprender mejor el fenómeno de estudio? O sea, ¿cómo llegar a eso? ¿Ya? Ese es un poco lo que estamos tratando de aprender y nosotras tratando de sistematizar, porque por lo mismo es muy difícil, o sea, y esto de hecho parte también de la experiencia de nosotras de ver, no sé, pues yo veía a Claire al principio haciendo análisis y decía, pero ¿de dónde saca esa categoría? Obviamente, ¿cómo lo ve? Yo no lo veo, o sea, he estado 10 horas leyendo esta entrevista, y ella va, pum, 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 y me sale como con unas categorías, y yo, ¿pero de dónde? Entonces, justamente lo que estamos tratando de hacer es ir sistematizando ese proceso de ir mirando y ver, de ir distinguiendo. Y lo importante de ir dejando registro de los criterios es porque nos va a ayudar a nosotros también revisar. Por ejemplo, habían muchas categorías que se llamaban emoción. Yo puedo ir con mi categoría emoción y reviso los enunciados que las originaron. Y me puedo preguntar, a ver, todo este grupo que está acá, si yo quito el componente emoción, ¿deja de ser un grupo? Entonces, habían varios que decían, la idea, o sea, no, yo busco algo placentero, busco no sé qué, yo trato de... Y a mí me da la impresión, bueno, desde mi subjetividad, que ahí lo central no era, o sea, no había, la persona no estaba sintiendo ninguna emoción todavía. Eso que la persona dice de emoción, por eso hay que contextualizarlo siempre con la entrevista entera. Había una búsqueda de una idea porque había una tarea explícita que le piden, busca un momento agradable, entonces se refiere a lo agradable, se refiere a lo placentero, pero en un contexto en donde la persona todavía no es que lo esté sintiendo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo,
el hacer constantemente, una vez que uno ya apareció una estructura, ir haciendo ese contraste, es parte del análisis mismo, o sea, es algo que hay que hacer. Hay que hacerse esas preguntas constantemente. Y claro, como tú lo dices, sí, o sea, hay una experiencia, pero justamente yo creo que como toda arte también hay una técnica detrás. O sea, y es que práctica, 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 hasta que te puedes desentender un poco de la técnica y ya ves, ¿no? Todavía no. Pero todavía no. Sí, no, en el fondo nos lleva que es el tema central del fondo de la investigación cualitativa o sea, a ver, que creo que esta distancia que puede haber entre un novato viendo algo y alguien que tenga una expertise nos habla o demuestra que finalmente el trabajo de interpretación no es acceder a un fenómeno dado, no es acceder a un ideal, No. sino que es un trabajo de lectura. Que esto nos lleva a la hermenéutica del siglo I, cuando leían los textos bíblicos. Que los hermeneutas de esa época pensaban que los textos bíblicos tenían una lectura, porque había un Dios que lo había creado. Y finalmente las posturas más modernas es que, bueno, critican la existencia de Dios y además no hay una lectura. Entonces, finalmente, respecto a lo que nos estábamos cuestionando anteriormente, que también me llamó la atención, es cuando llega el momento en que nosotros podemos decir, esto me hace sentido. Y ese es precisamente el punto. Porque si buscamos que nuestra estructura, si tenemos la idea de que esta estructura va a dar cuenta de un fenómeno dado y acabado, yo creo que ahí estamos perdidos. Entonces, finalmente, la sensación o la experiencia de que hace sentido es que nuestra lectura da cuenta del fenómeno de alguna manera. No sé si se logra... Claro, te permite transmitir. comprender y guiarte en la comprensión del fenómeno. Yo a veces en otros talleres, como que en la introducción hacía una metáfora con la construcción de un mapa. O sea, un mapa es una representación de un territorio. Yo represento un territorio con un mapa. ¿Y cómo yo sé si el mapa está bueno o no? Porque te permite andar en un territorio sin perderte. Puede omitir ciertos hitos geográficos. Y claro, y va a estar malo si es que te perdiste, pues, si no te ayuda a andar en ese territorio. Bueno, y siguiendo con esa metáfora del mapa, uno puede construir muchos mapas distintos, mapa político, mapa, no sé, climático, mapa demográfico, y depende del objetivo, los mapas van a ser distintos y van a tener una representación distinta porque tienen un objetivo distinto. Y también está el tema de que, no sé, por los mapas mundi, estamos acostumbrados a mapas mundi con Europa en el centro, pero uno perfectamente puede hacer un mapa mundi con Australia en el centro y da vuelta, o sea, con Europa abajo. Y entonces hay mucho de cultural y que uno ya asume, pero que es parte, eso, lo mismo pasa con los procesos de categorización. Uno asume... porque uno no ve justamente todo eso que está inscrito en nuestro quehacer, en nuestra cultura, en nuestro background profesional, o qué sé yo, y solo ve con ese lente. Pero mucho de lo que uno ve tiene que ver con el lente, entonces justamente todo el ejercicio también es ver cómo yo veo, y de ahí como lo majadera que hemos sido en explicitar los criterios, anotar los dilemas, porque esa es una forma que encontramos de poder mirar el lente,
y compartirlo, ya, y que no es lo mismo que neutralizarlo, porque a veces hace esa lectura, que decir, ya, yo voy a suspender todos mis prejuicios, mis juicios, mis creencias, para poder mirar un cierto, pero esa, yo creo que es una lectura errada como de la reducción fenomenológica, porque no es neutralizar, es explicitarlo, es mirarlo. Entonces, todo esto es parte de cómo yo veo el mundo, los enunciados, y participa de ese proceso de categorización. Pero bueno, es una pregunta que por eso yo les digo, traten de hacer ese ejercicio de ver cuándo, qué es lo que hace que cuaja, porque es una pregunta que no, todavía está sin responder. Y un modo, tal vez, de responderle justamente, se podría hacer, no sé, pues, un estudio microfenomenológico de cuando el analista le cuaja. Entonces, ¿qué es esa experiencia? Bueno, mi tesis se trata de eso, pero en psicoterapia. Cuando el paciente logra un entendimiento de sí y eso lo lleva a una transformación. Uh-huh. Y que finalmente el paciente no necesita comprenderse absolutamente, porque cuando se comprende deja de ser él, ya que la vida se detiene cuando se genera un esquema. Claro, un nuevo esquema es cuando es comprender algo, lo comprendiste. Entonces, y es algo que se los voy a poner al tiro en la diapo, pero venía más después. Igual algo también que respecto como a esto de cómo la expertise como que te va un poco transformando o formando en como poder captar y distinguir distintas cosas de los enunciados para armar la estructura, también de alguna manera te va restringiendo a ver otras cosas. Entonces es súper interesante poder, claro, tener cada uno sus criterios, pero ahora yo al ver las estructuras que cada uno de ustedes hizo, como que también es interesante ver cómo los otros ven y también cómo me pueden enriquecer en mi análisis las cosas que dejé de ver por la estructura que yo tengo, ¿cachai? Sí, entonces, en ese sentido, por eso es lo importante de tener los criterios súper claros para poder compartir y poder discutir con otros investigadores en torno a esta metodología.